Al tercer día del viaje, mientras todos discutían sobre negocios e inversiones, mi suegra me sonrió y preguntó: ¿Y tú? ¿Cuánto cobras por hora para destapar inodoros? Me reí incómodo e intenté cambiar el tema, pero ella insistió: Serio, tengo curiosidad. ¿Es verdad que los plomeros cobran más por emergencias? Parece tan oportunista. Mi cuñado se rió y agregó: Imagínate la plata que hace limpiando drenajes. Mi esposa se movió incómoda en su silla, pero no dijo nada. La verdad, yo ganaba más que la mitad de los que estaban en esa mesa. Pero en ese momento, no importaba, porque para ellos, siempre sería solo un plomero. La cena continuaba con ese ambiente pesado. Cada bocado era como tragar piedras. Mi suegra, Beatriz, no paraba de hacer comentarios sobre cómo su hija merecía algo mejor. ¿Sabes? Carmen siempre fue brillante en sus estudios. Podría haberse casado con cualquiera, médicos, abogados. Tenía tantos pretendientes de buenas familias. Carmen, mi esposa, mantenía los ojos fijos en su plato. Su silencio dolía más que cualquier insulto. Ya no era la misma mujer que hace 5 años defendía nuestro amor contra todo y todos. El dinero de su familia tenía ese poder, de corroer, de cambiar a las personas. Mi cuñado, Diego, el hijo perfecto y heredero de los negocios familiares, no perdía oportunidad para menospreciarme. ¿Y esa vez que tuviste que irte en medio de la cena de Navidad por una fuga? ¡Qué vergüenza!, ¿no, hermanita? Apreté el tenedor con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos. Esa noche de Navidad había salvado a un hospital de una inundación. Mi empresa de mantenimiento especializado atendía a las instituciones más grandes de la ciudad, pero para ellos, yo era solo el idiota que limpiaba baños. El restaurante era uno de esos lugares absurdamente caros, donde una entrada costaba más que un sueldo mínimo. Beatriz había insistido en elegir este lugar, como siempre hacía cuando quería recordarme la diferencia entre nuestras familias. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que probablemente costaban más que mi primer departamento. Roberto. Beatriz se dirigió a mi suegro, que hasta entonces fingía estar absorto en su celular. Cuéntales sobre el nuevo proyecto, el del centro empresarial. Roberto levantó la vista del teléfono con ese aire de superioridad que solo los verdaderamente ricos pueden tener. Ah, sí. Cerramos la compra del terreno ayer. Serán 2 torres comerciales, 40 pisos cada una inversión de 200 millones. Diego inmediatamente se enderezó en su silla. Ya tenemos el 60% de las oficinas prevendidas. Fue una negociación que yo mismo conduje. Mi hijo tiene talento para los negocios, comentó Beatriz, mirándome directamente. Igual que su padre. Es algo que viene de cuna, ¿sabes? Tomé un sorbo de mi vino, tratando de ignorar la provocación. En realidad, yo sabía exactamente de qué estaban hablando. El terreno en cuestión había sido vendido por uno de mis clientes más importantes, y sabía que el valor real de la transacción había sido la mitad de lo que ellos decían. También sabía que las preventas eran en realidad promesas de compra sin garantía real. Carmen seguía en silencio, moviendo la comida sin realmente comer. Nuestro matrimonio había comenzado como un cuento de hadas al revés. La rica heredera, que se enamoró del dueño de una pequeña empresa de mantenimiento. Al principio, le encantaba contar cómo había conocido a su esposo cuando él fue a arreglar el aire acondicionado de su empresa. Ahora, esa historia parecía avergonzarla. Miguel. Roberto finalmente se dirigió a mí, pronunciando mi nombre como si fuera una palabra en un idioma extranjero. ¿Cómo va tú? ¿Negocio? Va bien, respondí secamente. En realidad, mi empresa había crecido exponencialmente en los últimos años. De una pequeña operación de mantenimiento, se había transformado en una de las empresas más grandes de ingeniería e infraestructura de la región, pero ya había renunciado a tratar de impresionarlos. Debe ser difícil, comentó Beatriz con falsa simpatía. Administrar una empresa así. Tantas emergencias, empleados sin estudios. ¿Cómo te las arreglas? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro, mi gerente de operaciones. Jefe, llegaron los papeles de la fusión. Necesitamos su firma para finalizar la compra de Martínez Engineering. Martínez Engineering era una de las empresas más
grandes del sector, y su adquisición nos convertiría en líderes indiscutibles del mercado. El valor de la transacción era mayor que todo el proyecto del que Roberto y Diego tanto se enorgullecían. En realidad, comencé a decir, pero Carmen me interrumpió. Mamá, ¿no ibas a contar sobre el viaje a París? Beatriz inmediatamente se animó, olvidando completamente su pregunta anterior. Ah, sí, reservé esa suite en el George V. ¿Te acuerdas cuando nos quedamos ahí para tus 15 años, querida? Eran tiempos más simples. Más simples era su código para antes de que te casaras con este pobretón. Observé a Carmen sonreír y asentir con su madre, como si los últimos 5 años de nuestro matrimonio fueran solo una desviación temporal de su vida de privilegios. Diego aprovechó la oportunidad. Hablando de París, ese amigo tuyo todavía vive allá, ¿no, Carmen? ¿Cómo se llamaba? ¿Andrés? Carmen se sonrojó instantáneamente y me di cuenta de que había algo más en esa historia. Andrés había sido su novio en la universidad, hijo de un importante banquero. El partido perfecto que ella había dejado para estar conmigo. Sí, respondió Beatriz por ella. Y le va muy bien. Acaba de ser ascendido a director del banco. Qué lástima que algunas elecciones no se puedan deshacer, ¿no? El comentario flotó en el aire como veneno. Carmen siguió mirando su plato, sus manos temblando levemente. Noté que llevaba puesta la pulsera de diamantes que Andrés le había regalado antes de terminar, un detalle que ella sabía que me molestaba. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Alejandro. Martínez Engineering aceptó todas nuestras condiciones. El valor cerrado fue de 50 millones, 20% por debajo del mercado. Eres un genio, jefe. Miré a esa mesa, a esas personas que me juzgaban por lo que creían. ¿Qué era? Roberto, orgulloso de su pequeño imperio construido con dinero heredado. Diego, presumiendo de negocios que apenas entendía. Beatriz, usando su dinero como arma. Y Carmen que había dejado que el amor fuera corroído por el prejuicio y la vergüenza. Con permiso, dije, levantándome de la mesa. Necesito hacer una llamada importante. ¿Tan importante como destapar un drenaje?, provocó Diego riéndose de su propio chiste. Salí al jardín del restaurante, un espacio elegante con fuente de mármol e iluminación estratégica. El tipo de lugar que Beatriz adoraba, donde cada detalle gritaba dinero viejo y privilegio. Me senté en una de las bancas de madera de teca y miré nuevamente el mensaje de Alejandro. Carmen vino tras de mí, sus tacones Louboutin haciendo ruido en el piso de piedra. Miguel, estás siendo infantil. Sabes cómo es mi familia. ¿Por qué no puedes simplemente ignorarlos? Me volví hacia ella, realmente observándola por primera vez en la noche. Llevaba un vestido Chanel que había costado una pequeña fortuna, joyas que su madre insistía en prestarle, maquillaje perfectamente, hecho en un salón caro. Parecía una muñeca, hermosa, cara y vacía. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste cuando nos conocimos?, pregunté. Que admirabas mi determinación, mis ganas de crecer aunque hubiera empezado de cero. Ella desvió la mirada. Las cosas eran diferentes. No, Carmen. Yo era diferente. O mejor dicho, tu percepción sobre mí era diferente. Te parecía encantador salir con el tipo sencillo que trabajaba duro. Era una aventura, una rebeldía contra tu familia. Pero ahora te avergüenzas de lo que construimos juntos. Eso no es verdad, protestó, pero su voz débil traicionaba su incertidumbre. Mi teléfono vibró una vez más. Era una foto del contrato firmado de Martínez Engineering. Con esta adquisición, mi empresa se volvería 3 veces más grande que todos los negocios, de la familia de Roberto combinados. Tienes razón, dije finalmente. Las cosas son diferentes ahora. Volví a la mesa, donde Beatriz había comenzado una nueva ronda de indirectas sobre cómo su hija merecía una vida mejor. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era rabia o frustración. Era una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Me senté y sonreí, tomando mi copa de vino. No tenía ni idea de lo que estaba por venir, y por primera vez en años, apenas podía esperar la próxima cena familiar.
La noticia de la adquisición de Martínez Engineering se publicó en El Financiero una semana después de aquella cena. Mi teléfono comenzó a sonar desde temprano. Primero fue Roberto, después Diego. Los ignoré a todos. Estaba en mi nueva oficina en Santa Fe, revisando los últimos detalles del contrato, cuando Carmen entró sin avisar. Llevaba el periódico en la mano y una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de sorpresa y algo parecido al miedo. ¿Es verdad?, preguntó, arrojando el periódico sobre mi escritorio. ¿$50 millones? Me recliné en mi silla. El escritorio era de roble macizo, probablemente más caro que el de Roberto. No que eso importara. En realidad, fueron 52. El periódico no tiene todos los detalles. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo? ¿Carmen? Entre los comentarios de tu madre sobre cómo destapo inodoros o las historias de Diego sobre sus brillantes negocios, se dejó caer en una de las sillas frente a mi escritorio. Por primera vez, parecía estar realmente viéndome, viendo mi oficina, la vista panorámica de la ciudad, los premios y reconocimientos en las paredes. No entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo un simple plomero logró esto? Completé su frase. Mientras tu familia estaba ocupada burlándose de mí, yo estaba construyendo algo real, no solo apariencias. Mi teléfono sonó nuevamente. Era Alejandro. Jefe, la familia Montero quiere reunirse con usted. Están preocupados por el proyecto en reforma. Sonreí. Los Montero eran los socios principales de Roberto en su proyecto de las torres. Diles que estoy ocupado esta semana, que hablen con legal. Carmen me miraba como si fuera la primera vez que me veía. Miguel, ese proyecto, ¿los Monteros son tus clientes? Lo han sido por años. Tu padre debería haber investigado mejor antes de hacer negocios con ellos. Su rostro palideció. ¿Qué quieres decir? Los Montero están al borde de la bancarrota. El proyecto de las torres es su último intento desesperado por conseguir capital. Tu padre acaba de invertir 200 millones en un barco que se hunde. ¡Tienes que decírselo! Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, un mar de edificios y oportunidades. ¿Por qué debería? ¿Cuántas veces tu familia me ha tratado como si fuera invisible? ¿Como si fuera menos que ellos? Pero es el patrimonio de la familia. ¿La misma familia que me ha humillado durante 5 años? ¿La misma que te ha convencido poco a poco de avergonzarte de mí? Carmen se levantó, temblando. Esto es venganza, ¿verdad? No, mi amor. Esto es negocios. Como diría tu padre, viene de cuna. En ese momento, mi asistente entró. Señor, los representantes de Grupo Valencia están aquí para la reunión. Grupo Valencia. ¿Los dueños de la cadena de hoteles? Preguntó Carmen, cada vez más pálida. Sí, estamos negociando la compra de algunos terrenos. Curiosamente, los mismos que tu hermano juraba haber asegurado para su proyecto. Carmen me miró fijamente, como si estuviera viendo a un extraño. Quizás lo era. El Miguel que ella conoció, el que agachaba la cabeza en las cenas familiares y soportaba las humillaciones en silencio, había desaparecido. ¿Quién eres?, susurró. Soy el mismo de siempre, Carmen. Solo que ahora ya no pretendo ser menos para hacer que tu familia se sienta mejor. Salió de mi oficina sin decir una palabra más. Sabía que iría directamente a contarle todo a su familia. También sabía exactamente cómo reaccionarían. Esa noche, mientras cenaba solo en el penthouse que había comprado en secreto meses atrás, recibí una llamada de Beatriz. Su voz, normalmente tan controlada y superior, temblaba. Miguel. Necesitamos hablar. Sobre los Montero. Sobre el proyecto. Lo siento, doña Beatriz, pero estoy ocupado. Tengo una emergencia que atender. Ya sabe, cosas de plomeros. Colgué y me serví una copa del mismo vino que Roberto presumía en sus cenas. En algún lugar de la ciudad, la familia de mi esposa estaba empezando a entender que habían cometido el peor error posible, subestimar al hombre que creían inferior. Mi teléfono vibró con un mensaje de Carmen. ¿Podemos hablar? Claro, respondí. Pero esta vez hablaremos en mi terreno. El Mercedes negro de Carmen se detuvo frente al edificio más nuevo de Santa Fe.
No el edificio de oficinas donde nos habíamos visto esa mañana, sino un rascacielos residencial con cientos vista a toda la ciudad. El portero la saludó por su nombre. Ya me había asegurado de que todos los empleados la conocieran. ¿Piso 40? Preguntó ella, entrando al elevador privado. Su voz temblaba ligeramente. El ático, respondí. Las puertas se abrieron directamente en el vestíbulo del penthouse. Carmen contuvo la respiración. Las paredes de cristal ofrecían una vista de 360 grados de la Ciudad de México. La decoración era minimalista, pero cada pieza había sido elegida cuidadosamente, y costaba más que todo el mobiliario de la mansión de sus padres en Las Lomas. ¿Desde cuándo? 3 meses, respondí, caminando hacia el bar. ¿Whisky? Necesito algo más fuerte. Serví 2 tequilas Don Julio Real, el mismo que Roberto presumía en sus reuniones de negocios. La empresa de los Montero está quebrada, dijo finalmente Carmen, después de vaciar su copa de un trago. Papá invirtió todo lo que teníamos en ese proyecto. Lo sé. ¿Lo sabías? ¿Desde cuándo? Me serví otro trago tomándome mi tiempo. ¿Recuerdas la Navidad pasada? Cuando tu madre hizo ese comentario sobre cómo era una lástima que yo tuviera que trabajar, incluso en fechas especiales. Carmen asintió lentamente. Estaba en las oficinas de los Montero esa noche. No destapando caños, como tu familia asumió. Estaba revisando sus libros contables. Llevaban años falseando números, pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. Era cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. ¿Y no dijiste nada? Como esa vez que intenté advertirle a tu padre sobre las irregularidades en los permisos de construcción y Diego me interrumpió para contar chistes sobre plomeros. Carmen se dejó caer en uno de los sillones de cuero italiano. Su rostro reflejaba el momento exacto en que todas las piezas comenzaban a encajar. Las torres en reforma, los terrenos que Diego juraba haber asegurado. Son míos, completé. Los compré a través de una subsidiaria hace 6 meses. Tu hermano estaba tan ocupado presumiendo que ni siquiera verificó los documentos de propiedad. Pero, ¿cómo? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Me acerqué a mi escritorio y saqué una carpeta. ¿Sabes por qué las empresas más grandes del país nos contratan para mantenimiento? Porque conocemos sus instalaciones mejor que nadie. Sabemos dónde están las grietas, literal y figurativamente. Mientras tu familia se burlaba de mi pequeña empresa de plomería, yo estaba construyendo la red de servicios más grande de México. Le entregué la carpeta. Dentro había reportes financieros, contratos, números que harían que su padre se atragantara con su whisky caro. El año pasado, continué, generamos más ingresos que todas las empresas de tu padre combinadas. Este año, con la adquisición de Martínez Engineering, triplicaremos eso. Carmen hojeaba los documentos con manos temblorosas. Todo este tiempo estabas casada con uno de los empresarios más exitosos del país. Pero estabas muy ocupada avergonzándote de mí en las cenas familiares para notarlo. Su teléfono comenzó a sonar. Era Beatriz. Carmen lo miró por un momento antes de rechazar la llamada. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. Los Montero declararán bancarrota la próxima semana. El proyecto de las torres se vendrá abajo. Tu padre perderá todo lo que invirtió. Podrías haberlo evitado. Sí, podría. Así como tu familia podría haberme tratado como un ser humano en lugar de como su chiste privado durante 5 años. Carmen se levantó y caminó hacia los ventanales. La ciudad brillaba bajo nosotros, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas. ¿Es esto una venganza? Es justicia poética. Tu familia construyó su fortuna menospreciando a otros, sintiéndose superiores. Ahora aprenderán cómo se siente estar del otro lado. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Diego. Deberías contestar, sugerí. Probablemente quieres saber si puedes convencer a tu simple plomero de ayudarlos. Carmen contestó el teléfono, con manos temblorosas. Puse el altavoz justo a tiempo para escuchar a Diego gritando. ¡Carmen! ¿Dónde estás? Papá está como loco. Los Montero. Dicen que todo era mentira, que están quebrados. Y ahora resulta que tu marido es dueño de los terrenos. ¿Tú sabías algo de esto? Diego,
Yo. Ese maldito plomero nos engañó a todos. Siempre supo lo que estaba pasando y nos dejó caer en la trampa. Me acerqué al teléfono. Buenas noches, Diego. ¿Cómo está el proyecto de las torres? ¿Ya verificaste los documentos de propiedad? Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Miguel. Cuñado, ¿podemos hablar de esto? ¿Hablar? Como cuando hablamos sobre mi propuesta para reestructurar el proyecto y me interrumpiste con otro chiste sobre destapacaños. Eso fue una broma, no era en serio. Nada de lo que tu familia hizo fue en serio, Diego. Me trataron como basura porque asumieron que era inferior. Ahora aprenderán que las apariencias engañan. Colgué el teléfono. Carmen me miraba con una mezcla de horror y admiración. ¿Qué pasará con mi familia? Perderán casi todo. La inversión en el proyecto Montero, las propiedades que usaron, como garantía. Se acabaron los viajes a París y las cenas en restaurantes de lujo. ¿Y conmigo? La miré fijamente. Carmen, con su vestido de diseñador y sus joyas caras, parecía más pequeña de repente, más vulnerable. Eso depende de ti. ¿Sigues siendo la mujer que se enamoró de un simple plomero o te has convertido en lo que tu madre siempre quiso? ¿Qué fueras? Su respuesta fue interrumpida por el sonido del elevador. Las puertas se abrieron y Beatriz entró como un huracán, seguida por Roberto y Diego. ¡Tú! Beatriz me señaló con un dedo tembloroso. ¡Destruiste a nuestra familia! No, doña Beatriz. Su familia se destruyó sola. Yo solo me senté a observar. Roberto dio un paso adelante. Su rostro, normalmente arrogante, mostraba signos de derrota. Miguel, podemos llegar a un acuerdo. Somos familia después de todo. ¿Familia? ¿Desde cuándo soy familia? Creí que era solo el plomero que se robó a su hija. Diego intentó intervenir. Vamos, cuñado, no seas rencoroso, todos cometemos errores. ¿Errores? ¿Como invertir el patrimonio familiar en un proyecto sin hacer la debida diligencia? ¿O como tratar a alguien como basura solo porque asumes que es inferior a ti? Carmen observaba el intercambio en silencio, sus ojos moviéndose entre su familia y yo. Finalmente, habló. ¿Todo esto era parte de tu plan? ¿Casarte conmigo, soportar los insultos, esperar el momento perfecto para destruirlos? Me acerqué a ella lentamente. No, Carmen, me casé contigo porque te amaba. Soporté los insultos porque creí que eventualmente tu familia vería más allá de sus prejuicios. Pero nunca lo hicieron. Y mientras ellos estaban ocupados menospreciándome, yo estaba construyendo un imperio. Beatriz soltó una risa histérica. ¡Un imperio! Sigue siendo el mismo muerto de hambre que... ¡Basta, mamá! Carmen la interrumpió. Todos la miraron sorprendidos. Miguel tiene razón. Lo tratamos horrible durante años. Lo menospreciamos, lo humillamos. Y todo este tiempo, él era más exitoso que todos nosotros juntos. Carmen. Roberto intentó intervenir. No puedes estar defendiéndolo. ¿Por qué no? ¿Porque es un simple plomero? Mírate, papá. Perdiste todo por tu arrogancia, por asumir que el dinero viejo es mejor que el trabajo duro. Me serví otro trago y observé la escena. La familia perfecta se desmoronaba frente a mis ojos, pero extrañamente, no sentía la satisfacción que esperaba. Tienen 24 horas, dije, finalmente. ¿24 horas para qué?, preguntó Diego. Para aceptar mi oferta. Puedo comprar sus deudas, salvar lo que queda de su patrimonio, pero con condiciones. Beatriz me miró con odio. ¿Qué condiciones? Primera, se alejan de los negocios, todos. Segunda, nunca más intentan menospreciar a alguien por su origen o profesión. ¿Y la tercera?, preguntó Roberto. Carmen decide por sí misma, sin presiones, sin manipulaciones. Si quiere quedarse conmigo, con el plomero, lo hace. Si quiere irse, también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen me miraba fijamente, como si me viera por primera vez. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué les darías una salida después de todo lo que te hicieron? Me acerqué a la ventana, observando la ciudad nocturna. Porque a diferencia de ellos, yo sé que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Roberto fue el primero en moverse hacia la puerta. Tienes tu respuesta mañana. 1 a 1, salieron del penthouse. Solo Carmen se quedó.
La primera genuina que le escuchaba en meses. No, supongo que no. Su teléfono comenzó a sonar nuevamente. Esta vez era Roberto. ¿No vas a contestar?, pregunté. No. Ya sé lo que va a decir. Que eres un traidor. Que nos engañaste. Que todo esto estaba planeado desde el principio. ¿Y tú qué crees? Se acercó a mí lentamente. Creo que mi familia creó a su propio verdugo. Te trataron como basura por tanto tiempo que les diste exactamente lo que merecían. ¿Y tú? ¿Qué mereces? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Se terminó su trago de un solo movimiento. ¿Merezco que me perdones por cada vez que me quedé callada mientras te humillaban? ¿Por cada vez que pretendí no conocer al verdadero Miguel para encajar en su mundo? Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un correo de los abogados de Roberto aceptando mis condiciones. Tu familia acaba de aceptar el trato, le informé. Por supuesto que lo hicieron. El dinero siempre ha sido su Dios. Se alejó hacia la ventana nuevamente. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que todo lo que ellos despreciaban en ti, tu trabajo, duro, tu determinación, tu inteligencia, son exactamente las cosas que te hicieron triunfar. ¿Y ahora qué, Carmen? ¿Te quedas con el simple plomero ahora que resulta ser millonario? Se giró bruscamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No, me voy. No esperaba esa respuesta. ¿Te vas? Sí. No porque seas un simple plomero o un millonario. Me voy porque necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Esa Carmen que se enamoró de ti, que no le importaba el qué dirán, que tenía sueños propios. La perdí en algún momento entre las cenas de lujo y los comentarios venenosos de mi madre. Se acercó y tomó mi mano. Te amé, Miguel. El verdadero amor no se trata de dinero o estatus. Se trata de ver al otro por quien realmente es. Tú nunca dejaste de verme, incluso cuando yo dejé de verme a mí misma. ¿A dónde irás? Lejos. Tal vez a ese trabajo en Barcelona que rechacé hace años por complacer a mi familia. Necesito recordar quién soy sin el apellido de mis padres, sin sus expectativas, sin ti. Se dirigió al elevador, pero se detuvo antes de entrar. ¿Sabes? ¿Qué es lo más triste? Que tuviste que convertirte en lo que mi familia valoraba para demostrarles lo equivocados que estaban sobre lo que realmente importa. Las puertas del elevador se cerraron y me quedé solo en el penthouse. Mi teléfono vibró una vez más. Era Beatriz. Miguel. Su voz sonaba diferente, rota. Los papeles están firmados. Cumpliremos con todas tus condiciones. Bien. Solo. Cuida de Carmen, ¿sí? Es lo único que realmente importa. Miré hacia el elevador vacío. Carmen ya no necesita que nadie la cuide, doña Beatriz. Por primera vez en su vida se está cuidando a sí misma. Colgué y me serví el último trago de la noche. La ciudad seguía brillando bajo mis pies, indiferente a las pequeñas tragedias que se desarrollaban en sus alturas. Mi teléfono sonó una última vez. Era un mensaje de Carmen. Gracias por mostrarme que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su apellido. Algún día, cuando vuelva a ser yo misma, espero que podamos vernos de nuevo. Esta vez como iguales. Sonreí mientras las luces de la ciudad parpadeaban como testigos silenciosos de un final que también era un comienzo. 6 meses después de la partida de Carmen, la vida de todos había cambiado drásticamente. Roberto y Beatriz vendieron su mansión en Las Lomas y se mudaron a un departamento en La Condesa. Diego tuvo que vender su colección de autos de lujo. La caída de los Montero fue el tema de conversación en todos los círculos sociales durante semanas. Estaba en mi oficina revisando unos contratos cuando Alejandro entró sin avisar. Jefe, tiene que ver esto. Me mostró su tablet. Era un artículo sobre una nueva empresa de consultoría en Barcelona. En la foto, Carmen aparecía sonriendo, vestida con un traje simple pero elegante. El titular decía: Exheredera mexicana revoluciona el mercado español con enfoque en pequeñas empresas. ¿La has estado siguiendo?, preguntó Alejandro. No, ella necesitaba hacer su propio camino. Mi teléfono sonó. Era Diego. Miguel, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Conseguí un trabajo, en una constructora, como empleado regular, no como ejecutivo.
Y necesito que me enseñes sobre construcción, mantenimiento, todo eso, las cosas que realmente importan en este negocio. Me recliné en mi silla. ¿Por qué debería? Porque tenías razón. Sobre todo, éramos unos idiotas, que creíamos que el dinero lo era todo. Ahora que no lo tenemos, necesito aprender a trabajar de verdad. Programé una reunión con Diego para la siguiente semana. No por compasión, sino porque su humildad era genuina. Beatriz fue la siguiente en contactarme. La encontré en un café en la Roma. Se veía diferente, sin joyas caras, sin ese aire de superioridad. Carmen me llamó ayer, dijo sin preámbulos. Está feliz. Lo sé. Vi el artículo. Está haciendo exactamente lo que tú hiciste, ayudando a pequeñas empresas a crecer. La diferencia es que ella lo hace desde el principio, sin tener que soportar años de humillaciones. ¿Por qué me llamaste, doña Beatriz? Porque necesito decirte algo. Tenías razón. Sobre nosotros, sobre el dinero, sobre todo. Carmen es más feliz ahora, sin todo esto, que cuando tenía todos los lujos del mundo. ¿Y usted? ¿Es más feliz? Se rió sin humor. ¿Feliz? No. Pero soy más sabia. El departamento donde vivimos ahora es más pequeño que el primer apartamento que compraste cuando empezaste tu negocio. Roberto tiene que tomar el metro. Diego trabaja horas extras y ¿sabes qué? Por primera vez en nuestras vidas estamos viviendo en el mundo real. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. ¿Podemos hablar? Tu hija quiere hablar conmigo. Le dije a Beatriz. Lo sé. Me pidió tu número. Miguel. No cometas el mismo error que nosotros. No dejes que el orgullo y el rencor te cieguen. Esa noche, Carmen me llamó por videollamada. Se veía diferente, más delgada, más fuerte, con una luz en los ojos que había perdido durante nuestro matrimonio. Barcelona te sienta bien, comenté. La libertad me sienta bien, corrigió. ¿Sabes qué fue lo primero que hice cuando llegué? Me inscribí en un curso de fontanería. ¿Qué? Sí. Quería entender. Todo lo que hacías, todo lo que construiste, quería entenderlo desde el principio. Y es un trabajo honesto, difícil, importante, todo lo que mi familia despreciaba. Hubo un momento de silencio. Miguel, lo que hiciste con mi familia. ¿La venganza? No. La lección. Les enseñaste algo que necesitaban aprender, que el dinero no hace a la persona. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? Que me perdí a mí misma tratando de ser lo que otros querían, que el verdadero valor está en lo que construyes, no en lo que heredas. Mi asistente entró con unos documentos urgentes. Los papeles de la fusión con Valencia Corp están listos. Carmen sonrió. Sigues construyendo tu imperio. La diferencia es que ahora lo hago sin tener que pretender ser menos de lo que soy. ¿Sabes? Estoy construyendo algo también. Es pequeño comparado con lo tuyo, pero es mío. Lo construí desde cero, sin el apellido de mi familia, sin conexiones. Como yo cuando empecé. Exacto. Y por primera vez en mi vida, estoy orgullosa de lo que soy, no de lo que tengo. Los siguientes meses trajeron más cambios. Diego resultó ser un trabajador dedicado cuando se le daba la oportunidad. Roberto encontró un trabajo como profesor en una universidad, algo que siempre había querido hacer, pero que su obsesión por el dinero nunca le permitió. Beatriz empezó a trabajar en una fundación ayudando a jóvenes emprendedores. Un año después de aquella noche en el Penthouse, recibí una invitación. Carmen había organizado una conferencia en Madrid sobre empresas emergentes. Quería que fuera el orador principal. ¿Por qué yo? Le pregunté cuando llamó para confirmar. Porque tu historia es importante. Un hombre que empezó desde abajo, que construyó algo real, mientras todos lo menospreciaban. Eso es lo que estos jóvenes necesitan escuchar. ¿No temes que cuente la historia completa, incluyendo cómo tu familia me trató? Cuéntala. Es parte de la lección. Sobre prejuicios, sobre valor real, sobre construir algo desde cero.
Acepté la invitación. Cuando llegué a Madrid, Carmen me esperaba en el aeropuerto. No había rastro de la mujer que solía preocuparse por las apariencias y el qué dirán. «Te ves bien», dije. «Me siento bien. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que tuve que perderlo todo para encontrarme a mí misma». La conferencia fue un éxito. Conté mi historia, sin omitir nada. Cómo empecé como plomero. Cómo construí mi empresa mientras soportaba el desprecio de una familia que me consideraba inferior. Cómo al final la verdad salió a la luz. Después de la conferencia, Carmen me invitó a cenar. No en un restaurante lujoso, sino en un pequeño local familiar. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí este año?, me preguntó mientras comíamos. ¿Qué? Que el verdadero éxito no está en tener más que otros, sino en ser fiel a ti mismo. Tú nunca cambiaste, Miguel. Eras el mismo hombre trabajador y capaz cuando arreglabas aires acondicionados que cuando comprabas empresas millonarias. Los que cambiamos fuimos nosotros, mi familia y yo, cegados por los prejuicios y las apariencias. ¿Y ahora? Ahora construyo mi propio camino, sin pretensiones, sin máscaras. Como tú lo hiciste, mi teléfono sonó. Era Alejandro con noticias sobre una nueva adquisición. Carmen sonrió. «Ve, construye tu imperio, yo construiré el mío. Y esta vez lo haremos siendo fieles a quienes realmente somos». Me levanté para irme, pero me detuve. «Carmen, ¿eres feliz?» «Por primera vez en mi vida, sí. ¿Y tú?» «También, no por el dinero o el éxito, sino porque ya no tengo que pretender ser menos para que otros se sientan más». Salí del restaurante pensando en cómo la vida da vueltas. La familia que una vez me despreció por ser un simple plomero, ahora había aprendido el valor del trabajo honesto. La mujer que se avergonzaba de mí ahora enseñaba a otros la importancia de construir algo propio. Y yo seguía siendo el mismo, solo que ahora el mundo podía verme como realmente era. No como el plomero que todos menospreciaban, sino como el hombre que construyó un imperio sin perder su esencia. El tiempo había demostrado que la mejor venganza no es destruir a quienes te menosprecian, sino demostrarles que estaban equivocados, desde el principio. 2 años después de la conferencia en Madrid, recibí una invitación inesperada. Carmen organizaba una cena en Barcelona para celebrar el éxito de su empresa consultora. La lista de invitados me sorprendió. Roberto, Beatriz, Diego y varios empresarios importantes de España y México. «Es hora de cerrar el círculo», decía la nota adjunta. Llegué a Barcelona en mi jet privado. La ciudad había cambiado a Carmen, o tal vez ella había cambiado a la ciudad. Su oficina ocupaba un edificio histórico en el centro, restaurado, con buen gusto pero sin ostentación. Diego me esperaba en la recepción. Ya no quedaba nada del joven arrogante que se burlaba de los plomeros. Vestía un traje simple y tenía callos en las manos, las marcas de alguien que realmente trabaja. «Miguel, gracias por venir», me saludó con respeto genuino. «Carmen insistió en que llegaras temprano. Hay algo que quiere mostrarte». Me condujo hasta la sala de juntas. En las paredes había fotos enmarcadas. La primera oficina de mi empresa, de mantenimiento, el edificio donde conocí a Carmen, el penthouse donde todo cambió. Y entre ellas, recortes de periódicos sobre la caída de los Montero y el ascenso de mi imperio empresarial. «Es mi muro de lecciones», dijo Carmen entrando a la sala, «para nunca olvidar de dónde venimos y cómo llegamos aquí». Se veía diferente, no solo por la ausencia de joyas caras o ropa de diseñador, sino por su forma de moverse, de hablar. Había encontrado su propia fuerza. «Tu empresa está creciendo», comenté. «Sí, pero no como la de mi familia antes, con conexiones y dinero heredado. Crecemos ayudando a otros a crecer, como tú lo hiciste». Beatriz y Roberto llegaron poco después. El tiempo también los había cambiado. Roberto había perdido peso y esa expresión de superioridad perpetua. Beatriz ya no parecía la mujer que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria. «Miguel», Beatriz se acercó. «¿Puedo mostrarte algo?». Me llevó a una oficina pequeña dentro del edificio. Era un espacio simple, con un escritorio modesto y una computadora. En la pared había un diploma de un curso técnico. «Es mi oficina», explicó. «Trabajo para Carmen ahora.
Como asesora para pequeñas empresas, ironías de la vida, aprendí más sobre negocios reales en estos 2 años que en toda mi vida anterior. ¿No extraña su vida en las lomas? ¿La sim? ¿Vida de apariencias? No, ahora tengo algo mejor. Propósito. La cena fue en un restaurante familiar, nada que ver con los lugares ostentosos que la familia solía frecuentar. Diego llegó último, directo del trabajo. Perdón por la ropa. Se disculpó, aún en su uniforme de supervisor de obra. Tuvimos una emergencia en la construcción. ¿Emergencia de plomería?, preguntó Carmen con una sonrisa. Sí. Y ahora, entiendo por qué Miguel siempre llegaba tarde a las cenas. Cuando hay una emergencia, no puedes simplemente ignorarla. Roberto se aclaró la garganta. Miguel, hay algo que necesito decirte. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Cuando empecé a dar clases en la universidad, usé tu historia como ejemplo. ¿Cómo construiste algo desde cero mientras nosotros te menospreciábamos? Les enseño a mis alumnos que el verdadero valor está en lo que construyes, no en lo que heredas. ¿Y ellos qué piensan?, ¿no?, pregunté. Piensan que fuimos unos idiotas. Y tienen razón. Carmen tomó la palabra. Los reuní hoy porque tengo un anuncio. Mi empresa se está expandiendo a México y quiero que Miguel sea parte del consejo directivo. Me sorprendió la propuesta. ¿Por qué? Porque nadie mejor que tú entiende lo que tratamos de hacer. Ayudar a personas con talento y determinación a construir algo, sin importar su origen o posición social. Como el plomero que se convirtió en empresario, comentó Diego. Exacto, pero esta vez sin tener que soportar años de prejuicios y humillaciones. Beatriz intervino. He estado trabajando con algunos de sus clientes, pequeños empresarios, gente que trabaja duro, como tú cuando empezaste, Miguel. Les enseño lo que aprendí de la manera difícil, que el dinero sin valor real es solo una ilusión. Mi teléfono vibró. Era Alejandro con noticias sobre nuestra última adquisición, una empresa familiar de mantenimiento, similar a la que yo tenía al principio. ¿Buenas noticias?, preguntó Carmen. Sí. Compramos una empresa pequeña. Tiene potencial. ¿La vas a absorber? No. Voy a hacer lo que nadie hizo por mí. Ayudarla a crecer manteniendo su identidad. Diego sonrió. Has construido más que un imperio, Miguel. Has construido un legado. Un legado que comenzó destapando caños, agregó Roberto. Qué irónico que menospreciáramos tanto algo que resultó ser la base de todo. La cena continuó con conversaciones sobre proyectos futuros, planes de expansión, historias de éxitos y fracasos, sin pretensiones, sin aires de superioridad. Solo personas que habían aprendido el verdadero valor del trabajo y el respeto. Al final de la noche, Carmen me pidió que me quedara un momento más. ¿Sabes qué es lo más valioso que aprendí en estos años?, preguntó. ¿Qué? Que el éxito no es lo que tienes, sino lo que construyes. No solo empresas o dinero, sino relaciones, respeto, valor real. ¿Como tu familia ahora? Exacto. Míralos. Papá enseñando a otros sobre trabajo honesto. Mamá ayudando a pequeños empresarios. Diego ensuciándose las manos en construcción. Son personas diferentes. ¿Y tú? Yo por fin soy quien debí ser siempre. No la heredera de los Montero, no la esposa del plomero. Solo Carmen, construyendo algo propio. Mi teléfono sonó nuevamente. Otro mensaje de Alejandro. Ve, dijo Carmen. Sigue construyendo tu imperio. Yo construiré el mío. Y esta vez lo haremos respetando el valor real de las personas. Sin importar si son plomeros, especialmente si son plomeros. Salí del restaurante, pensando en cómo habían cambiado las cosas. La familia que una vez me despreció por mi trabajo, ahora entendía su valor. La mujer que se avergonzaba de mí ahora, enseñaba a otros a no cometer el mismo error. Una semana después, firmé el acuerdo para unirme al consejo directivo de la empresa de Carmen. No por el dinero o el poder, sino porque era una forma de cerrar el círculo. De demostrar que el verdadero éxito no está en humillar a quienes te menospreciaron, sino en ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Diego ahora dirige el programa de capacitación técnica en mi empresa. Roberto,
Da conferencias sobre ética empresarial. Beatriz asesora a pequeños empresarios, enseñándoles lo que ella aprendió de la manera difícil. Y Carmen. Carmen construyó algo más valioso que un imperio empresarial. Construyó un legado de respeto y valor real, donde el trabajo honesto vale más que las apariencias y el dinero heredado. Yo sigo siendo el mismo hombre que empezó destapando caños y terminó construyendo un imperio. Solo que ahora, cuando alguien pregunta a qué me dedico, digo con orgullo: empecé como plomero, porque al final no importa cómo empiezas, sino cómo construyes tu camino. Y a veces, las lecciones más valiosas vienen de los lugares más inesperados. Como un plomero que enseñó a una familia de sangre azul el verdadero significado del valor y el éxito.